Muy bien, continuemos entonces. Aquí un dato práctico. Si es que quiero, digamos, hacer el trabajo de ir corrigiendo todos los hilitos, o eh, todas las cuerditas aquí, hay algunas partes donde, porque, claro, hay algunas partes donde empiezan a desaparecer. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para seguir viendo, digamos, el hilo? Porque acá, claro, si yo me voy al modo máscara y hago alt y clic ahí, se ve hasta cierto punto nomás. Bueno, se ve, de hecho, por lo menos se ve mejor eh, que cuando estamos en modo imagen. Entonces ahí puedo de alguna manera seguir haciendo el trabajo en modo máscara. Pero hay partes donde realmente se pierde un poco de vista, como en estas partes. ¿Ya? Porque tal vez simplemente yo ya eliminé esa información cuando hice el trabajo de usando el pincel en modo superponer. Eh, entonces, lo que puedo hacer es duplicar esta capa, ¿ya? Eh, y lo que vamos a hacer acá es apretar Control J, ¿ya? Control o Comando J en Mac, lo que hace es duplicar una capa. Ahora también la puedo duplicar si es que arrastro la capa directamente hasta el más que aparece en la base del panel. Ya no sé si se alcanza a ver mucho ahí, pero ahí aparece un más. ¿Ya? Es el penúltimo botoncito. ¿Ya? Eso genera una capa nueva. ¿Ya? En la capa nueva, o en la capa anterior, yo puedo apagar la máscara. ¿Ya? Y cuando apago la máscara, puedo ver un poco mejor las líneas. Ahora, no hay mucha diferencia, de hecho, teniendo la capa de arriba prendida o apagada. Entonces lo que necesito es a esta capa le voy a bajar un poquito la opacidad. Acá arriba yo tengo, digamos, la capacidad, la posibilidad de bajar la opacidad a una capa. Y si la bajo al máximo, obviamente me voy a ir a rojo porque va a ser invisible esa capa. Y voy a pasar de la capa de la imagen, con la máscara, a la capa de color sólido. Entonces voy a ir subiendo, voy a dejar dejamos un 67%, por poner algo, digamos, que todavía se vea. Entonces, acá, por ejemplo, yo veo que hay un cordelito que pasa por ahí. ¿Ya? Entonces, eh, voy a hacer con un pincel muy pequeñito. Si me tengo que acercar, recuerden control y la barra espacio para que aparezca la lupa. Ya, me acerco y creo que esa línea también pasa por acá. Tengo la impresión. Sí. Habría que sacarla de acá. Y aquí, chuta. Aquí estaría vibrando, pero creo que llega hasta acá. Y de acá llega hasta ahí. ¿Ya? Puedo seguir haciendo eso por el resto, digamos, de las cuerditas para que quede 100% correcto. ¿Ya? Ahora, de repente hay que tener en cuenta que quizás las cuerditas tampoco son 100%, ¿cómo decirlo? No se ven tan bien por un tema de fotos, si es que vemos acá, no se ven tan definidas. Entonces, quizás el pincel no debiera ser 100% definido, sino que si es que me acerco, ya, voy a agrandar el pincel y, como les comenté, con alt presionado y el botón derecho del mouse, puedo hacer que el pincel sea más blando. ¿Ya? Entonces puedo darle eh, eso se llama calado, cierto calado para que no sean líneas 100% digamos, tan definidas como lo son acá. Ya, quizá esa es una decisión que debería haber tomado antes, ya, de hacer el resto de las cuerditas.
ya, porque ahora voy a perder un poco de consistencia, digamos, de no van a ser todas iguales. Incluso un poquito menos. Ya, y así puedo seguir un buen rato más. ¿Ya? Ahora, esta capa si quiero la puedo eliminar porque esta capa ya quedó desactualizada. Las máscaras ya no son iguales. Ya la de capa de arriba ya tiene más líneas que la capa de abajo, así que la capa de abajo no, en realidad no me va a servir de mucho. Esto no se ve tan bien, básicamente porque estamos con un color rojo. Ya, pero si cambiáramos esto a otro color, ya va a pasar más piola. Ya habría que completar algunas líneas ahí porque si no estas líneas se ven cortadas, medias flotando y se ve raro. Ya, bien. ¿Con qué continuamos? Continuamos trayendo una fotografía de fondo que de hecho yo le voy a poner archivo, abrir y vamos a ir a la carpeta que corresponde. Ya, y aquí tengo este cielo que está maravilloso. ¿Ya? Y simplemente lo voy a abrir. Ahora, puedo hacer dos cosas. Si tú lo podría abrir, ¿ya? O si tengo la carpeta abierta, de hecho, lo podría arrastrar directamente a mi archivo. Así. Me equivoqué, imagino, claramente. Ahí. ¿Ya? Esa imagen obviamente se ve por encima de todo y es porque obviamente está encima de las capas, el orden de las capas es claramente importante. Voy a moverla de modo que quede usando todo el espacio y ahora aprieto Enter. ¿Ya? Esa imagen, mira qué lindo. ¿Ya? Esa es otra manera. Ahora, perdón, si la abrí, otra de las maneras en las que la puedo arrastrar la imagen, eh, ojo que ahí está bloqueada, pero si uso la herramienta mover, esta imagen también la puedo mover directamente arrastrando desde la imagen, no desde la capa, pero con la capa seleccionada. En ese caso era la única que tenía y después suelto acá arriba. Solté nada más. ¿Ya? Son dos maneras distintas. Ahora, hay una pequeña diferencia entre las dos. Voy a arrastrarla de nuevo para que veamos cuál es la diferencia. Enter. Si ustedes se fijan aquí hay una pequeña diferencia en los iconos. Voy a agrandar los iconos acá. Archivo, opciones de panel. Voy a ponerle más grande para que se vean bien ahí. ¿Ya? Aquí esta capa tiene un iconito y esta capa no lo tiene. ¿Qué diferencia hay si son exactamente iguales en apariencia? La diferencia es que este es el icono que corresponde a un objeto inteligente y este es un objeto cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos objetos? Es que el objeto inteligente es básicamente una cápsula, es como un paquete que tiene esa fotografía adentro. ¿Ya? En el caso del objeto que no es inteligente, es como que yo hubiera puesto toda la información ahí tal cual y puedo modificarla. ¿Ya? En apariencia no hay diferencia. Si tengo esta capa seleccionada y quiero hacer una línea, voy a apagar de momento esa capa, eh, puedo hacer la línea. Ya puedo modificar esa capa sin problema. Si lo hago con la capa de arriba, con esa capa seleccionada y hago clic,
me manda un mensaje. Siempre, siempre lean los mensajes que le manda Photoshop porque no son gratuitos. No son alertas porque sí. Ese objeto inteligente, yo puede que necesite que sea un objeto inteligente. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco más al respecto de eso. Pero aquí dice, antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente. Editar el contenido ya no estará disponible. ¿Desea rasterizar el objeto inteligente? ¿Sí o no? ¿Qué debo elegir? Bueno, habíamos dicho que el objeto inteligente es una cápsula o un paquete que puede tener una o más capas. En este caso tiene una sola. ¿Ya? Pero ese objeto inteligente, si yo lo abro, yo podría editarlo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace. Voy a poner cancelar acá. Y si hago doble clic encima de esta capa que tiene el objeto inteligente, voy a entrar a ese objeto inteligente. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, si yo lo modifico, así, cualquier cosa, y lo guardo, digamos, si lo quiero cerrar ahora, pero lo voy a guardar simplemente con control S o comando S si estoy en Mac, y vuelvo a la imagen, ¡santo cielo, está editado! ¿Ok? Entonces, no sé si es tan buena idea. ¿Ya? Pero si yo quisiera, ahí al objeto inteligente le podría agregar un texto, podría modificar la imagen como lo hice recién, ¿ya? En cambio, la capa de abajo es editable desde acá nomás, pero es una sola capa. ¿Qué otra ventaja tienen ambas imágenes? Voy a seleccionar ambas y las voy a transformar. ¿Cómo puedo transformar de manera fácil? Digamos, escalar, achicar o agrandar con control T. Control T es lo mismo que ir a edición, transformación libre, perdón. Ahí. Entonces voy a achicarlas. Bueno, una estaba más grande que la otra. Ya las voy a achicar bien pequeñitas. El objeto inteligente aparece más chico aquí en la miniatura. Es el objeto que efectivamente está más chico. Y ahora los voy a escalar de nuevo para que estén del mismo tamaño que de antes. ¿Qué está haciendo el profe? Desde ahora mismo, desde ya, se está viendo una diferencia. Esto pasa porque yo todavía no aplico el Enter. No confirmo la operación que estoy haciendo, la escala. Lo puedo hacer haciendo clic ahí o apretando Enter. Aparentemente no hay diferencia, porque tengo el objeto inteligente al frente. Pero si apago el objeto inteligente y vemos la imagen de fondo, vamos a ver que la calidad se redujo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio con esto. Voy a duplicar esta capa y la de arriba la voy a convertir en objeto inteligente. Botón derecho, encima de, digamos, del nombre, y le voy a poner convertir en objeto inteligente. Voy a tomar ambos. ¿Cómo agarro ambos? Hago clic con shift presionado, hago clic abajo y ya tengo ambos seleccionados. Luego control T para editar. Recuerden que esto es solamente, lo hago a modo de demostración para que se entienda bien que es un objeto inteligente. Aprieto enter y los voy a separar ahora. ¿Ya? En apariencia se ven iguales cuando están pequeñitos. Pero ¿qué pasa si los tengo que escalar nuevamente? Voy a apretar control T o comando T si estamos en Mac. Si aprieto Alt, la transformación se va a realizar desde el centro de la imagen. Ahora voy a apretar Enter, perdón, o apruebo la operación, Enter, y veamos. Fíjense que el objeto inteligente, que es el que está a la derecha, perdón, todavía está definido, bien definido.
y el objeto que está al lado se fue a la B. ¿Qué pasó? Perdió calidad. Cuando nosotros los achicamos, el objeto inteligente, al la imagen estar dentro del objeto inteligente, lo que hace es mantener todas sus propiedades, las propiedades originales. No le está dando propiedades extras, simplemente está conservando las propiedades originales. Eso significa que lo puedo escalar cuanto yo quiera hacia abajo, digamos achicarlo, y después lo puedo volver a su tamaño original y no va a perder información, no va a perder calidad. Con el objeto normal, con la capa raster, o hecha en base a píxeles normales, donde están todos los atributos ahí, cuando yo la achico, elimino información. Ya elimino píxeles que no es necesario que se vean porque tengo una menor cantidad de píxeles en donde tengo que representar el elemento. Entonces todos esos píxeles eliminados no los puedo volver a crear de la nada. Cuando agrando la imagen, estamos viendo que perdí todos esos píxeles y ya no los puedo recuperar en esa imagen. Ya si vemos la máscara, vamos a ver que la máscara, que está hecha en base a píxeles también, blanco y negro, perdió calidad. ¿Ok? Entonces, súper importante, usemos objetos inteligentes. ¿Ya? Porque los objetos inteligentes van a estar a salvo dentro de todo dentro de su cápsula. ¿Ya? Y por eso cuando nos aparecen mensajes de alerta, lean los mensajes de alerta. No son gratis, no son para molestarlos. Es un mensaje importante. ¿Ok? Eso es con respecto a los objetos inteligentes. Y como ven ustedes acá, en el póster, en el afiche que yo ya tengo listo, la imagen de fondo la tengo como objeto inteligente, que es porque lo traje directamente arrastrándolo desde la carpeta. Y después dupliqué la capa del paracaidista porque dije voy a cambiarle un poco la escala, pero no quiero perder la información original. Así es que convertí esta imagen en un objeto inteligente. Si me meto dentro, voy a hacer doble clic, vamos a ver que dentro sí tiene la máscara. Así es que si yo quiero, puedo seguir perfeccionando la máscara acá dentro. ¿Ok? Me puedo meter a la máscara, puedo seguir trabajando ahí con las líneas como lo había hecho antes. Seguir arreglando un poquito, perfeccionando. Y cuando yo guarde, por ejemplo, no sé, pues me voy a mandar un condorillo por acá. Voy a pintar con blanco acá. Y vamos a hacer algo más interesante. Ahí. Si lo guardo, control S, voy a volver a la imagen y la imagen va a tener ese círculo igual, ¿ya? Porque es una edición que yo agregué. Control Z, tenme acá, control Z para deshacer y voy a guardar de nuevo para que se vea esa, perdón acá, que eso se refresca, ¿ya? Ahora, yo lo hice encima de la misma capa, pero puedo agregar otra capa. Por ejemplo, podría duplicar esta capa y qué sé yo, esta la voy a convertir en objeto inteligente. Lo voy a achicar. Enter. Digamos que lo quiero espejar. Quiero que esté mirando para el otro lado. Edición. Transformar. Voltear horizontal. Ya, entonces ahora eso lo voy a poner ahí, lo voy a guardar y una vez que vuelva ahí está la imagen editada. Si lo cierro ese archivo y quiero editarlo, puedo hacerlo de nuevo haciendo doble clic ahí y se va a abrir el archivo inteligente. Si se fijan aquí dice capa 0 copia.psb, B de burro. Los archivos PSD
de dedo son los archivos Photoshop. Hay una diferencia entre estos dos. El PSB es capaz de guardar formatos de gran tamaño, muy pesados. En cambio, el PSD me deja guardar archivos hasta cierto tamaño. Ya estamos hablando de gigas igual. Pero esa es una gran diferencia. ¿Ya? Y PSB me habla de los objetos inteligentes. Voy a cerrar acá. ¿Ya? Y ahí ya tenemos un pequeño cambio. Eso sobre los objetos inteligentes. Seguimos en el próximo video viendo cómo colocar el texto y luego vamos a ver qué son estas capas y para qué me sirve, ya lo comenté, es para armonizar un poco el color de toda la pieza. ¿Ok?